¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí déjame poner mi Biblia, mi estudio. Mi agua, claro, saben que siempre estoy tomando agua en el estudio, ¿verdad? Entonces, bueno, que ya la tengo cerquita para que no haya ningún problema. Pues vamos a empezar esta noche, seguimos con los estudios del bonito capítulo 11 de Hebreos. Y bueno, antes vamos a empezar orando. Tenemos aquí ya varias peticiones que nos hicieron llegar, oremos por ellas. Edith, si nos guías en una oración, por favor. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí, de escuchar tu palabra. Queremos seguir aprendiendo más de pues, estos hombres de fe que te creyeron y que tuvieron grandes promesas y bendiciones. Señor, queremos tener nosotros también todas estas promesas, queremos apropiárnoslas. Te pedimos mucho que nos enseñes, nos motives, nos lleves a tener esta fe, Señor, ya a seguirte. Y, Señor, te queremos pedir porque tú bendigas el estudio, que tú lo guíes, y a Tony, Señor. Pedimos mucho también por las peticiones que tenemos aquí, por la hija de Valeria, Señor, de la célula de Laura. Te pedimos mucho por la recuperación de Moisés Ochoa, que lo sigas sacando adelante, Señor. Te pedimos mucho por Isa, por los problemas de salud que tiene, que tú la saques adelante, la fortalezcas y pues le des salud, Señor. Te pedimos mucho por eso. Te pedimos mucho por el discipulado de Enrique. Te damos gracias por esa oportunidad que le estás dando y el deseo que tiene, Señor. Te pedimos mucho que tú lo bendigas en esta tarea y este proyecto, Señor, que tú tienes para él. Te pedimos mucho por que lo bendigas. Te pedimos mucho te damos gracias también por Roberto Béjar, Señor, por su salud. Te pedimos mucho que tú lo sigas sacando adelante con su salud y que tú pues te muestres a él, Señor. Te pedimos mucho por eso. Te pedimos también por el discipulado de Osvaldo, Señor, que tú lo bendigas, que pues también trabajes en su corazón y te muestres a través de tu palabra, Señor, en su vida. También te pedimos mucho, Señor, por las oportunidades laborales para la familia Sandoval Jiménez, Señor. Te pedimos mucho que tú les traigas pues, lo que ellos necesitan, Señor. Te pedimos mucho por eso. Cuídalos, bendícelos, Señor. Te pedimos mucho también por Jorge Becerril, Señor, por la recuperación de su cuñado, que tú también lo saques adelante de esta recuperación, Señor, y pues que también te conozcas si no lo ha hecho. Y te pedimos mucho por la fe de Monse, Señor, que tú la cuides, la fortalezcas, Señor, que estos estudios sean de mucha motivación y enseñanza para su vida. Te pedimos por todo esto, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Muy bien, pues el estudio de esta noche se llama La fe que rechaza el mundo. Y vamos a estar hablando de Moisés. Vamos a estar en el capítulo 11 de Hebreos, capítulos 23 al 29. Así que pues sí, seguimos en este capítulo 11 de Hebreos aprendiendo pues muchas cosas de estos grandes hombres y mujeres de fe. Ahora veremos una enseñanza a través de la vida de Moisés. Moisés, pues como sabes, es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Y sin duda, el más importante de los judíos, ya que la ley de Dios fue enviada a través de él. Y en muchos pasajes se le menciona como la ley de Moisés. Ponen así como si fuera con este título, ¿verdad? La ley de Moisés. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Uno está en Josué 8:32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ya en los tiempos de Josué, que fue el que siguió guiando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ya Josué menciona la ley como la ley de Moisés. Y también lo vamos a ver hasta el Nuevo Testamento, Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nuevamente ahí se menciona como la ley de Moisés. Los fariseos en tiempos de Jesús también se proclamaban como seguidores de Moisés. Vamos a ver esto en Juan 9:28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
Bueno, esto nos hace ver que el escritor de Hebreos dirige la carta a los judíos que se habían convertido al cristianismo o que estaban cerca de hacerlo y que tenían dificultad para entender que el judaísmo ya había terminado, que en la figura de Cristo el hombre obtiene la salvación por fe. Recordamos que el libro de Hebreos justamente se llama Hebreos porque está dirigido a ellos, a los judíos. En ese momento, en la primera iglesia, pues muchas personas de los judíos se estaban convirtiendo. De hecho, fueron los primeros en convertirse, después se convirtieron los gentiles, los no judíos. Y este libro se escribió a ellos porque, bueno, en este capítulo pone a Moisés como ejemplo de fe, que podría parecer incluso hasta contradictorio, ya que Moisés representa, como estamos viendo, la ley, representa las obras, los mandamientos, pero aún la vida de Moisés estuvo todo el tiempo regida por fe. Como que el escritor de Hebreos está diciendo, pues aún Moisés es un hombre de fe. Sus decisiones, sus acciones, su liderazgo, todo lo hizo por fe. El camino del hombre siempre ha sido por fe. Con esto en mente, vamos a ver ahora ya en los versículos de Hebreos, vamos a irnos primero a la parte final, después vamos a regresar al 23, que es el segmento que vamos a ver de Moisés en este capítulo de Hebreos. Vamos a empezar con los versículos 28 y 29. Hebreos 11, 28 y 29. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bueno, dos cosas que Moisés y los judíos hicieron para obtener su liberación del pueblo egipcio. Se mencionan en estos versículos 2, la Pascua y el pasar el mar rojo. El primero, la Pascua. Dios les dio instrucciones de poner la sangre de un cordero en los postes y el dintel de sus puertas para que la muerte no llegara a sus primogénitos. Tú te sabes esta historia. Pero más que una obra, una ley, un mandamiento, Hebreos dice que lo hicieron por fe. Y en esta fe de creerle a Dios, salvaron su casa de muerte. La muerte de sus primogénitos no llegó por fe a las casas de los judíos. Y es que ese es el orden siempre que ha presentado la palabra de Dios y es el que existe. Primero es la fe y después es las obras. Porque si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué aprovecha? Vamos a ver estos versículos en Santiago 2:14 primero. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, incluso estos versículos de Santiago, muchas personas cuando se empezó a formar la palabra de Dios, pensaban que este libro de Santiago es muy probable que no debería estar aquí, sobre todo por esto que dice el capítulo 2, porque parece que está hablando de las obras y no de la fe. Aquí este versículo, hay un punto muy importante, ¿no? Si alguno dice que tiene fe, dice, mas no tiene, esa es la gran diferencia en este versículo. Si alguna persona dice que tiene fe, ¿podrá esa fe que él dice tener salvarle? La respuesta es no. Tienes que tener la fe verdadera. ¿Y la fe verdadera qué hace? Obra. Como lo hemos estado viendo durante todos estos estudios del capítulo 11, con todos estos grandes hombres de fe. Ellos por fe hicieron cosas. Estamos hablando de liderazgo, de la mansedumbre incluso, de la fuerza que tenía Moisés. Todo se hizo por fe, igual que sus antecesores que menciona el libro de Hebreos. Y también vamos a leer de Santiago 2, el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe es el producto de lo que yo traigo adentro, del cambio que Dios hizo en mí a través de la fe. Eso demuestra mis decisiones. Esa fe sella mi vida. Y ahora el escritor de Hebreos está diciendo, pues aún Moisés y el pueblo judío cuando obedecieron a Dios a hacer la Pascua, pusieron esa sangre en los dinteles y en el poste de sus casas para que la muerte no llegara a ellos, fue por fe, por eso lo hicieron. Y el otro punto que menciona el versículo de Hebreos es pasar el mar rojo. Y también fue por fe. Incluso tú te imaginas esa escena, ¿no? Ha de haber sido aterrador pasar entre las paredes de agua en medio del mar rojo, como lo describe la Biblia. Y esas personas tuvieron que pasar en medio de esas dos paredes. Mucha gente hubiera pensado, bueno, ¿y si se juntan y si se caen y estamos a la mitad y las aguas se juntan? Ellos confiaron en Dios y caminaron en seco para salvarse de los egipcios, que por cierto ya se habían arrepentido de dejarlos ir, los estaban persiguiendo. Así que estos episodios de la Pascua y el paso por el Mar Rojo, como tú sabes, representan nuestra nueva vida en Cristo.
que se obtiene mediante la fe. Así que, por eso, el escritor de Hebreos deja claro que aún Moisés, la salvación es por fe. Vamos a reiterar esto con los versículos de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora vámonos al principio de Hebreos, en la vida de Moisés, que es el versículo 23. Vamos a empezar a hablar de él y llevarnos a la enseñanza que tiene la palabra de Dios para nosotros. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, aquí habla de la fe de sus padres, que ante el decreto de Faraón de hacer morir a todos los varones judíos que nacieran, ellos lo escondieron. Esteban en su predicación en Hechos capítulo 7 menciona que nació Moisés y fue agradable a Dios. Vamos a ir a Hechos 7, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Bueno, Esteban en esta predicación que, por cierto, también se dirige a los judíos, de alguna forma se vislumbra que Moisés era especial para Dios y que todo un plan de vida estaba trazado. Es probable que Dios les dijera a sus padres algo acerca de ese plan o simplemente les haya dicho que debían proteger a Moisés, al punto que sus padres, por fe, arriesgaron sus vidas para salvar a su hijo. Esto era yo creo que por supuesto había temor de que los descubrieran y ellos mismos también podían ser castigados y sus hermanos y sus otros 2 hijos, que eran María y Aarón. Vamos a ver esto en Éxodo 2, versículo 1 al versículo 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya le puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendía a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bueno, aquí estamos viendo esta historia que estamos relatando, aquí en Éxodo capítulo 2, y regresando a Hechos 7, 20, con la aplicación de Esteban cuando dijo que nació Moisés y fue agradable a Dios, pues vislumbramos entonces que tenía un plan Dios para con él. Ahora, resulta que no nada más es Moisés de quien se agrada a Dios, sino también de nosotros, de ti y de mí. También Dios agrada, tiene un plan especial para nuestra vida. Pero Moisés tenía que sellar ese servicio, esas decisiones, ese ser agradable a Dios por medio de su fe. Y vamos a ahora entrar a esa enseñanza personal, a esa enseñanza principal, perdón, del estudio. Nos vamos a basar pues en la vida de Moisés, descrita aquí en Hebreos 11, alineado y comparado con lo que Dios dice en 1 de Juan 2, versículos 15 al 17. Con esto queremos poner acción en nuestra vida, ver las escrituras de una forma práctica, que nos hagan cambiar, dirigirnos al llamado de Dios que tiene para cada uno de nosotros, en rechazando al mundo a través de la fe, que es como se titula este estudio, la fe que rechaza el mundo, rechazando el mundo a través de la fe.
Vamos a leer entonces primero de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Brevemente queremos explicar a qué nos referimos con mundo, a qué se refiere la palabra de Dios con la palabra mundo. La Biblia se refiere a ella como el sistema que impera en el mundo, la filosofía del yo, con valores egoístas que se oponen a Dios y sus mandamientos y principios, en donde Satanás gobierna. Vamos a ver primero de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Claro, el príncipe de este mundo, dice la Biblia, que es Satanás, y él gobierna. Aunque no lo veamos, él está muy presente y lo podemos ver en sus hechos. Y vamos bien a ver Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, es un versículo muy claro, muy contundente, en que Santiago nos está diciendo que cualquiera que quiera ser amigo del mundo, y se refiere justamente a esto, a su filosofía, a la filosofía del yo, al mundo gobernado por Satanás y sus valores. Si tú te haces amigo del mundo, de esa filosofía, te constituyes enemigo de Dios. Fíjate lo grave que es este versículo que nos dice esto. Y también vamos a ver Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Bueno, aquí Jesús nos está diciendo, bueno, está orando al Padre y está diciendo que sí, evidentemente pues no nos podemos salir del mundo. Es que significa, como dice Santiago, que no nos hagamos amigos del mundo, no significa que nos vayamos a vivir alejados en una especie de comuna, sin televisión e internet, ¿verdad? Sin contacto con la civilización, sino que aunque estamos en el mundo, no participamos de sus valores, filosofía y pecados. Así que vamos a ver 3 puntos, estos que vamos a ver en el libro de Hebreos, en los que Moisés rechazó al mundo. Y aquí está el número 1, el primero. Por la fe Moisés rechazó la vanagloria del mundo. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Nos vamos a centrar entonces en esta frase, ¿verdad? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que se alinea con 1 de Juan que leímos, que es la vanagloria de la vida. Moisés vivía como hijo de la hija de Faraón. Leímos los versículos de Éxodo que lo prohibió, ¿verdad? Moisés vivió en la casa de Faraón con este título. Egipto era el imperio más importante en ese tiempo. En este título que lo hacía príncipe de Egipto. Era un título de realeza, que por cierto en tiempos faraónicos se igualaba al de los dioses. ¿Te puedes imaginar eso? Moisés recorría los palacios, las calles de Egipto, y probablemente las personas tenían que hacer una reverencia cuando él pasaba. Esteban también nos dice un detalle en Hechos 7:22. Vamos a ver Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Fue enseñado en sabiduría de los egipcios. Y en el mundo Egipto era una gran cultura, por supuesto, arquitectura, ciencia, medicina, astronomía. Moisés fue instruido en todo ello. Podríamos decir alguien como en nuestro tiempo que fue a estudiar a Harvard o a Yale, ¿verdad? Seguramente graduado con los más altos honores. Dice Esteban que era poderoso en palabras, una persona elocuente, agradable, sabia, y también poderoso en obras. No menciona qué hacía Moisés, pero todos lo conocían por sus habilidades. Algo hacía sobresaliente, era evidente que era reconocido y admirado. Es más, seguro salió en la portada del Times de Egipto, ¿verdad? Como hombre del año. Claro, no había el papiro, quizá lo esculpieron, lo grabaron en una cantera, ¿verdad? O además el príncipe más codiciado en la portada de Lola de Egipto, ¿verdad? Tal era un personaje muy importante. Esta vanagloria que Moisés tenía a su alrededor, siempre la ha promovido el mundo. Ahora, la verdad es que no es diferente. Estamos involucrados en un sistema mundial que ahora Dios nos pide que lo rechacemos. El mundo nos dice de una manera sutil, y a veces no tan sutil,
que la vanagloria es buena, que debemos buscarla, que es justa a nuestro esfuerzo, a nuestras habilidades, a nuestra ascendencia, y que los hombres de alguna forma nos tienen que honrar, promoviendo el centro de nuestro corazón, ese terrible yo que se quiere alimentar justamente de la vanagloria del mundo. Recordemos el título de Moisés. Moisés, hijo de la hija de Faraón. Bueno, y lo hace el mundo, ¿no? Con los apellidos, por ejemplo. Que desde el punto de vista bíblico, ahora la verdad nos parecen infantiles, ¿no? Hasta que promueve el mundo, ¿no? Quiero decirte que yo soy Antonio Churrugusto del Conde. No sé si sabías. Para que me digas, ah, caray, este es de sangre azul, ¿verdad? Como si esto fuera importante. Pero para la vanagloria del mundo sí lo es, ¿eh? Viendo a nuestros abuelos o bisabuelos, la heráldica a la que pertenecemos, ¿no? En fin, vemos cómo podemos caer en este juego. Y sin embargo, tenemos el mayor título que todo hombre podría desear. Somos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, este versículo nos recuerda que además fue por adopción. Así que tampoco te vanaglories de ello. La gloria es para Dios. Fuiste adoptado en la familia de Dios y ahora tienes este título gigantesco. Imagínate, hijo de Dios. ¿Se podría comparar al hijo de la hija de Faraón? No, la verdad es que no hay forma de compararlo, ¿verdad? El mundo promueve también los títulos de estudios, los aplausos, las medallas, los trofeos, el ser mejor que otro. Y lo ha llevado también a la vanagloria por nuestro color de piel, de ojos, de idioma o acento, por costumbres diferentes a las nuestras. ¿Y qué es lo que ha creado todo eso? Un mundo de odio, de adversidad y de conflicto. Así que estamos viendo que es claro lo que la vanagloria produce. Un mundo terrible, destrucción total, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido más por nuestra tez, ¿verdad? O nos burlamos del acento de otra región de México, ¿no? O posiblemente por las costumbres diferentes a las nuestras. Es una vanagloria que nos catapulta a querer ser o a creernos mejor que las demás personas. Esto es una vanagloria ridícula que la tenemos que rechazar. Moisés estaba en lo más alto de lo que la vanagloria del mundo podría ofrecer y por fe la rechazó. La palabra griega que se utiliza, rehusó, es armeomai, que significa repudio, fíjate, repudio, negar, desconocer y rehusar, por supuesto, que es la palabra que usa la traducción Reina Valera. Moisés está diciendo, quítenme este título que no sirve para nada, me hace daño, es completamente vano. Él rechazó la vanagloria de la vida, del mundo. ¿Y por qué la rechazó? ¿En dónde puso su fe para hacerlo? Vamos a ver Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces es el 25, perdón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Justo el 25. Y vamos a fijarnos en la frase escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios. Rechazó al mundo con un propósito, para servir a Dios, para servir a su pueblo que estaba en esclavitud. Moisés siempre supo que era hebreo. Sus padres al criarlo lo instruyeron en la fe de Abraham. Después se lo regresaron a la hija de Faraón, pero él ya tenía todas estas enseñanzas a través de sus padres. Y al ver un hebreo que era maltratado, decidió defenderlo. Vamos a regresar a Éxodo, versículos 11 y 12. Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes
y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí, antes de seguir, voy a dar una nota al margen. Esto creo que es importante. Esto nos muestra su celo, pero un celo equivocado que lo llevó al exilio. Vamos a ver Éxodo 2, 13 y 15. Al día siguiente salió y vio a los dos hebreos a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Oyendo Faraón acerca, hasta el 15. El 15, nada más. Gracias. El 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la tierra de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, Moisés en este momento que está defendiendo y mató al egipcio, y que ahora de alguna forma quiere estar involucrado para que sus hermanos no se estén peleando entre ellos, pues en ese momento Moisés estaba pensando que él sería el libertador de Israel. Y ahora vamos a regresar nuevamente a la predicación de Esteban, ahí en Hechos 7, y vamos a leer el versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Pero en ese momento quizá Moisés estaba pensando, bueno, Dios me puso en la corte de Egipto para ser el libertador de Israel. ¿Qué mejor persona que yo? Este pensamiento es justo de parte de Moisés, que la Biblia, por cierto, no menciona nada de orgullo en ese pensamiento. No demerita su decisión de rechazar al mundo. Simplemente nos hace ver que Moisés tendría que dejar todo el trabajo a Dios, lo cual hizo al regresar de Madián 40 años después. Él no había entendido que no iba a ser él el libertador, sino que iba a ser Dios y él iba a ser un instrumento. Pero entonces la decisión de Moisés estaba tomada. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, sirviendo a la voluntad de Dios que tenía para él. Si decides rechazar la vanagloria del mundo, serás perseguido, maltratado por el mundo, y debes de saber que esto es certero. Este versículo también lo leímos en el estudio pasado, 2 Timoteo 2, 13. De Timoteo 2, 13, si fuéramos infieles. No, entonces, perdón, es 1 Timoteo. De Timoteo 2, 13. No, porque Adán fue tomado primero. Entonces tampoco le haces este, por favor. A ver. 2, 3, ¿será? Ya viví piadosamente. Ese mero, sí. Pero El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Bueno, lo puedo citar. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ahorita vemos la cita. Aquí me van a ayudar con ella. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y eso es la persecución que nos dice el mundo, ¿no? Va a ser una consecuencia de, por fe, rechazar al mundo. Pero además es una bendición. Vamos a ver Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5. Es 2 Timoteo 3, 12. Okay. Mateo 5. Okay. Mateo 5 ahora, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una bendición si te persiguen mintiendo, ¿verdad? Es una bendición que está para todos nosotros. Y no solamente ella, sino que es una bendición que trasciende, que tiene cosas muy bonitas para cada uno de nosotros en nuestra vida. Así que, ¿hay algún título de orgullo en tu vida del cual te jactas? ¿Lo tienes enmarcado y colgado en tu corazón? Pues descuélgalo y tíralo a la basura. Número 2. Por la fe Moisés rechazó los deseos de la carne. Hebreos 11, 25. Y como me estoy equivocando tanto, déjame checarlo. Sí, Hebreos 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Nos vamos a fijar en esa frase.
que gozar de los deleites temporales del pecado, que se alinea a Juan 2, a 1 Juan 2:16 en los deseos de la carne. La corte de Faraón vivía llena de placeres. Todo el placer que el hombre del mundo desea, la casa de Faraón lo tenía. El versículo dice los deleites temporales del pecado. Y nos podríamos preguntar, ¿el pecado trae deleite? Claro, por supuesto. El pecado es deleite. Trae satisfacción a un corazón lleno de orgullo. Es como un adicto que necesita la droga para estar satisfecho. Jesús lo mencionó como un esclavo del pecado que no puede salir de ahí. Quiere más y más. Y aunque en algunas, fíjate, es importante, y aunque en algunas ocasiones puede llegar a considerar que es malo, que es pecado, que él sabe que está mal lo que está haciendo, no por eso puede dejar de hacerlo. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, el ejemplo de Jesús es clarísimo, ¿no? Y fíjate en todo este contexto que estamos viendo. Una persona que está en pecado no puede salir. En primera instancia, al hablar del deseo de la carne alineado al deleite pecaminoso, pensamos en pecados sexuales. Y sí, debemos decir que esto lo vemos en el mundo, incluso de una manera abierta y desafiante. ¿Cuánta satisfacción promueve el mundo en conductas sexuales pecaminosas? Todo el tiempo, por todos los medios posibles. ¿Cuántas conversaciones con insinuaciones y chistes sexuales hay? Todo el tiempo. En reuniones de amigos, familiares, reuniones familiares y en el trabajo. Ahí están. Además, Jesús nos enseñó que no es necesario el hacerlo, sino con el pensarlo es suficiente. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, es claro lo que entonces condena la palabra de Dios. Pero hay otros deleites pecaminosos. Voy a mencionar uno más, como la venganza. Y que también tiene otras vertientes como ira, burla, orgullo, mentira, que también causa deleite a un mundo sin Cristo. Es más, tú sabes que una de las máximas del mundo es, la venganza es dulce. Por cierto, leyendo más de esto, encontré que la venganza es dulce, fíjate en esto, aún más cuando los que lo sufren, saben de quién viene. Entonces es muy importante que cuando tú te vas a vengar, la persona que tienes enfrente sepa que tú lo estás haciendo. Porque la venganza es dulce. No nada más es, bueno, le voy a hacer algo pero que no se entere que fui yo. No, no, no. La venganza es que se entere que soy yo. Porque ahí es donde me deleito. Fíjate qué terribles somos. Somos espantosos. Qué horrible es nuestro corazón. Bueno, ¿por qué rechazó Moisés estos deleites pecaminosos? ¿En dónde puso su fe para hacerlo? Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, vamos a subrayar esa parte, ¿no? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vituperio significa deshonor público. Es una crítica a nuestra forma de vida. Ay, claro, todo es pecado, eres un santurrón, no seas exagerado. Estamos en el siglo XXI, por favor. Por supuesto vas a ser ridiculizado. Pero Moisés sabía que las riquezas que tendría serían mucho mayores. Serían verdaderas riquezas. El pecado es el que finalmente destruye la vida y te manda al infierno. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón al que se refiere Juan 10:10, como sabes, es el pecado. El pecado es el que te destruye, es el que te quita la vida, es el que te roba, te engaña. Te dice que te va a dar algo y sí lo disfrutas, pero después te lo cobra y muy caro. El vituperio de Cristo nos trae verdadera vida. La pregunta en este punto sería, ¿estamos cometiendo pecados sexuales? ¿Te quieres vengar de alguien? ¿Hay algo que te está diciendo Dios que tienes que dejar de hacer porque es pecado? Todo deleite pecaminoso debe salir de nuestra vida, tiene que ser rechazado.
Y número 3, por la fe Moisés rechazó los deseos de los ojos. Hebreos 11:25. Los tesoros de los egipcios. Sí, 26, gracias. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, los tesoros de los egipcios. Y lo alineamos con 1 Juan 2:16, que es los deseos de los ojos. Bueno, si hay alguna civilización que tenía tesoros, sin lugar a duda era la de los egipcios. ¿Qué cantidad habría en Egipto para que después de 5,000 o 3,000 años todavía podemos ver algunos? La opulencia alrededor de la vida de Moisés era abrumadora. Seguramente muchas veces vestía con alhajas de oro y, por cierto, no debe haber tenido muy pocas, ¿no? Es más, la caja fuerte de la familia tendría todo el dinero para comprar todo lo que sus ojos quisieran. Y nuestros ojos son la entrada al alma para desear todo tipo de cosas. Solo hay que ir al centro comercial para que se despierte, ¿verdad? Todas esas cosas que están en tus ojos. Pasar por donde están las cosas que te gustan. Bueno, ahora peor porque ahora el centro comercial lo tienes en la palma de tu mano, ¿no? Con el celular. Se te presentan relojes, los trajes, las bolsas, los zapatos, los autos, los aparatos electrónicos, los gadgets. Bueno, no terminaríamos de enlistar todo lo que tus ojos desean. Es la filosofía del quiero más. No importa que ya tenga, quiero más. Quiero algo mejor. Quiero algo más nuevo. Quiero algo más grande. Quiero algo más brillante. El deseo desmesurado de los ojos por las posesiones. Moisés tenía todos los tesoros y los rechazó. ¿Y por qué los rechazó? ¿En dónde puso su fe para hacerlo? Vamos a ver otra vez, Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Galardón significa premio, recompensa. Lo que Dios me va a dar es muchísimo mejor. Los tesoros de Dios son verdaderas recompensas, no los del mundo. Vamos a ver Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Bueno, aquí Jesús claramente nos está diciendo, ¿verdad? ¿Para qué haces tesoros aquí en la tierra? ¿Cuántos más quieres hacer? ¿No sabes que todos se destruyen? ¿No sabes que todos se van a podrir, todos se van a desintegrar, no sirven para nada? Y aún más, cuando tú los estás haciendo, no sirven para nada. No te traen lo que tú quieres. Hace poco estaba viendo un programa con Tony, mi hijo, ahí era el de mansiones, las grandes mansiones de Estados Unidos, algo así, ¿no? Y pasaban una mansión, realmente una mansión, o sea, era realmente abrumador el tamaño de la construcción, de la obra, ¿no? Y estaba la persona diciendo por qué iba a construir todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, no es cierto, era un guía que te paseaba por la casa y te enseñaba las diferentes habitaciones, ¿no? Las habitaciones de la mesa de billar. No tenía una mesa de billar, tenía dos. Y tenía la sala fumador y tenía la cava y todo, ¿no? Entonces decía, bueno, aquí esta persona, era por cierto los Vanderbilt, que son muy famosos en Estados Unidos, ¿no? Y esta persona, que era una de 1800, ¿no? Él tenía todos los deseos que podía tener cualquier persona, ¿no? Después de una gran cena en el comedor, que era apantallante, se podía ir a jugar un billar, ¿no? O a fumarse un cigarro, o a tomarse una copa. Y yo decía, wow, qué cosas tan llenas de emoción, ¿no? O sea, me daba un poco de risa y te lo veía con un poco de sarcasmo, ¿no? Conociendo a esta persona con todo ese dinero y era su afición irse a un sillón a fumarse un cigarro, me decías, ¿dónde estamos? O sea, de verdad el mundo está completamente loco. El Satanás se ha dedicado a promover todos estos valores. Y tus ojos están ahí, ¿no? Y aquí también podríamos estar jugando con la envidia.
¿no? Ese tiene más que yo y entonces yo no tengo, y por qué no tengo, y por qué Dios no me prospera, y por qué no me da el dinero, y por qué no tengo esto. En la filosofía del más, del querer más. Esos ojos tienen que ser curados por la fe. Moisés sabía que el galardón que tendría en el cielo no se podía comparar entonces con la opulencia de los tesoros de Egipto, que no traían gozo verdadero y destruyen la vida de las personas. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, la gente quiere el dinero, que es el estandarte, porque a través del dinero pues puede comprar todos estos deseos de los ojos, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo? Tú vives por eso, tú te destruyes. El tesoro interno que tenemos es grandioso. Primera de Corintios 4, 7 al 9. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sí. Permíteme tantito. Primera de Corintios, Edu. 4. Es que, entonces no voy a hacer segunda, permíteme. O sea, sé qué versículo quiero. No, perdón, es segunda, Edu. Segunda de Corintios 4, 7 al 9. Perdón, eso de que siempre tengo dislexia, pongo el 1 donde va el 2 y el 2 donde va el 1. Perdón, una disculpa. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos realmente todo. Ese es nuestro galardón. Y después el cielo. ¿Qué más galardón que el cielo podríamos nosotros tener? Recordemos que somos peregrinos en este mundo. Recapitulando lo que vimos hoy en estas tres enseñanzas, bueno, Moisés, una vida de fe que rechazó el mundo. Por la fe rechazó el ser llamado hija de la hija de Faraón, la vanagloria de la vida. Por la fe rechazó los deleites del pecado, los deseos de la carne. Y por la fe rechazó los tesoros de los egipcios, los deseos de los ojos. Estamos viendo entonces que la fe es una gran fuerza en nuestra vida. Es la fuerza para tomar las decisiones de nuestra vida. La próxima decisión que tengas que tomar, di, lo voy a hacer por fe. Centrado en esta fe que estamos estudiando y que estamos aprendiendo de Hebreos 11, de todos estos grandes hombres de Dios, precisamente en la fe. Voy a tomar esta decisión por fe. Va a ser tu fuerza. Va a ser el impulso que te mueve para obedecer a Dios y recibir todas sus bendiciones. Regresando al primer punto que vimos, ¿no? Que Dios se agradó de Moisés. Ahí también comenté que estábamos incluidos nosotros, que no solamente se agradó del nacimiento de Moisés, sino que también se agradó del nuestro. Pero se agradó, ¿y qué cosa tenía Dios con él? Tenía un plan maravilloso. Tenía el plan, el gran plan de sacar a los judíos de Egipto, de su esclavitud. Y a través de la fe, Dios también quiere que nosotros hagamos lo mismo. En ese servicio, rechazando el mundo para apartarnos para Dios y obedecer lo que tenemos enfrente. Un gran servicio para Él. De decirle a las personas que Dios es real, ya que a través de la fe en Jesucristo, como Señor y Salvador, podemos tener una vida abundante y después el cielo.
Bueno, con esto terminamos el estudio. Buenas noches. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas que nos motivan a seguirte, obedecerte, rechazar el mundo, ser santos, apartados para ti, para un servicio tan increíble que tienes delante de nosotros, con un plan maravilloso, que si nosotros quitamos todas estas cosas de nuestra vida, nos podrás utilizar y utilizar muchísimo, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Te pedimos esto para cada uno de nosotros en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.